Shulem Aleichem Lekulam. Hoy, Bezrat Hashem Yisborech, les voy a revelar otro secreto que se presenta según la verdadera Kabbalah judía. ¿Cómo dormir bien? Hay todo tipo de trastornos del sueño y hay todo tipo de cosas que pueden causar trastornos del sueño. En este video nos centraremos en las personas que al irse a dormir tienen todo tipo de miedos y ansiedades, pensamientos perturbadores que le atormentan el alma y enloquecen su juicio. Tienen todo tipo de ansiedades y son incapaces de quedarse dormidos. Sin embargo, Bezrat Hashem, hay solución para esto, según los secretos de la verdadera Kabbalah judía. Pero es importante enfatizar, antes de explicar el problema y la solución, que existen otras razones por las que las personas no duermen bien. A veces, estas razones están relacionadas con problemas médicos que sufre la persona. Y para resolver dichos problemas, hay que utilizar otras formas que explicaremos en las siguientes lecciones con la ayuda del Santo bendito sea, cómo resolver tales problemas médicos, de acuerdo con los secretos de la verdadera Kabbalah judía. Y que Kemeot y Segulot se pueden utilizar para resolver dichos problemas médicos. Existe otra posibilidad del por qué una persona no duerme bien por las noches. Y aquí ya estamos hablando de personas que se despiertan muchas veces en medio de la noche. Quizás por cosas llamadas mal de ojo, o por espíritus malignos, o por un estado de tensión de ánimo que vienen por determinadas razones. Sin embargo, esto, gracias a Dios, también tiene solución según los secretos de la verdadera Kabbalah judía. Y hay Segulot o Kemeot, mediante los cuales estas cosas se pueden superar y solucionar desde la raíz. En este video, Bezrat Hashem, vamos a explicar la solución a las personas que se van a dormir y de repente, cuando apagan la luz de sus cuartos, les empieza a agobiar todo tipo de miedos, todo tipo de ansiedades, todo tipo de pensamientos perturbadores, y empiezan a pensar en estas malas cosas y no pueden conciliar el sueño. Y por ende, les entra mucha más ansiedad y se levantan cansados. Y a veces llega a tal punto que cuando se van a dormir y están nerviosos porque el concepto de irse a dormir no les hace bien. Y hay gente que tiene este problema todos los días y algunos que lo tienen de vez en cuando. Pero son muy conscientes de este problema, que de repente, cuando se van a dormir, vienen los miedos y las ansiedades. Ahora, hay una razón para esto que está conectada a la raíz del espíritu y del alma. Y esta, a su vez, está conectada a una sefirá específica dentro de las 10 sefirot correspondientes de la persona. Y en la mayoría de los casos, incluso cuando una persona intenta deshacerse de estos pensamientos, no lo logra y solo empeora. Y le causa inquietud y mucha ansiedad. Pues bien, según los secretos de la verdadera Kabbalah judía, la raíz o solución de tal problema se encuentra en el poder de la planta llamada Satan. Ahora, para solucionar este problema, se toma un trozo de tela, preferiblemente tela blanca, un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. Se pone dentro un poco de la planta de Satan. Se dobla como si fuera una bolsa y se ata con un hilo. Luego se envuelve alrededor con el hilo sobre el nudo atado y se vuelve a atar con otro nudo. Luego se hace otra vuelta con el hilo y se vuelve a hacer un nudo encima de los nudos ya hechos. Luego se cortan los extremos de los hilos con la finalidad de que lo que quede no medirá más de 2 centímetros. Ahora, la bolsa de tela con el sátar debe colocarse debajo de su almohada y así irse a dormir. Y todos los miedos y pensamientos perturbadores desaparecerán milagrosamente Bezrat Hashem. En la mayoría de los casos, esto es suficiente y debería ayudar. Sin embargo, hay casos excepcionales en los que esta acción por sí sola no será suficiente para algunas personas. Y por ende,
es necesario tomar otra acción, Bezrat Hashem. En estos casos, hacemos una acción adicional con el sátar. Toma aceite de oliva, preferiblemente aceite de oliva puro y refinado, en la medida de lo posible. Es decir, aceite de oliva real que proviene del prensado en frío. 100 miligramos de aceite son suficientes. No necesitas más. Coloca el sátar dentro del aceite. 2 o 3 cucharadas del sátar como condimento, es decir, y déjalo así durante 3 días. Mezcla todos los días el aceite con el sátar, agitando la botella con movimientos circulares. Y recuerda que mientras mueves la botella con el sátar en forma circular, decir, este aceite será para mí como medicina. Bezrat Hashem. Luego, después tomarás 7 gotas de este aceite y lo colocarás en la mano. Con la mano derecha si es diestro o con la mano izquierda si es zurdo. Por cada gota tienes que decir una palabra determinada. Por 7 gotas tienes que decir 7 palabras. Y di estas palabras en hebreo, así. Bereshit bara Elohim es Hashamayim be'es haaretz. Cada vez que cae una gota sobre su mano, dice una palabra. Luego tomarás la mano donde están las gotas de aceite y las pasaremos por la frente 7 veces. Y cada vez que se pase la mano sobre la frente, dirás las siguientes palabras. Dios creó un corazón puro para mí y un nuevo espíritu de verdad en mi corazón. Y en hebreo, Lev Taor Barali Elohim Beruach Nahon Hadash Bekirbi. Así, pasará su mano 7 veces por su frente y dirá las palabras, y dirá todas estas palabras. Así Bezrat Hashem eliminará todos los miedos y todos los pensamientos perturbadores, además de sus ansiedades. Y no olvides, cuando te vayas a dormir, poner debajo de la almohada la bolsa de tela con el sátar que preparamos al principio. Hazlo y verás Bezrat Hashem milagros según los secretos de la Kabbalah judía. En los próximos videos y en las siguientes lecciones también te mostraremos el uso de todo tipo de kemeot y segulot para, con la ayuda del Dios de Israel y según su voluntad y misericordia, superar enfermedades e incluso superar todo tipo de problemas mentales. Bezrat Hashem. Te espero en las próximas clases. Oeb Etchem. Quiero mostrarte cómo hacerlo. Agarras aceite de oliva en una botella, como lo dije antes, no más de 100 miligramos, y en ella colocas el sátar ya como condimento y usas una cuchara, introduces en la botella donde tiene el aceite, una vez, 2 veces y hasta 3 veces. Cierras la botella y lo mueves en forma circular. Tienes que estar haciendo esto constantemente, por 3 días. Para que no haya confusiones, quiero mostrarles cómo untar el aceite en la mano. Abrimos el contenido donde está el aceite y el sátar. Tomamos una gota y decimos Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Ese es el procedimiento.